abril 2021. Y vamos a aprender algunas conjugaciones de los verbos. Por ejemplo, 4 verbos el día de hoy que son primordiales y que tienen una conjugación bastante específica. El primero que vamos a ver es el verbo pouvoir. La traducción del verbo pouvoir es poder, no es el verbo poder en español. Ahora, hay que ver bien la lectura de la conjugación. Déjeme ver a quién llamo. Fidel. ¿Puedes ¿Yo, profe? utilizar tu micro? Sí, gracias. ¿Podrías ver la conjugación? S'il vous plaît. Je tu peux, il, on, nous pouvons, vous pouvez, il, elle, pouvait. Il o elle peuvent. ¿Cómo, profesor? Por favor. Oui, il o elle peuvent. Pueden. La NT aquí es mudo. Entonces decimos, je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, il o elle peuvent. ¿Ok? Quedamos aquí con la V. Usualmente el uso del verbo pouvoir indica un verbo al infinitivo después. Por ejemplo, yo digo, je peux manger beaucoup de sushi. Yo puedo comer mucho sushi, lo cual es verdad. No sé qué me pasa con el sushi, pero bueno. Entonces, usualmente, perdón. Todos podemos. Todos podemos. No, mira que hay gente que no le gusta. De hecho, creo que por aquí hay alguno. ¿Ves? Sí, ya me acordaba que alguno A mí no me gusta. Ay, que aquí lo hacen como empanizado y así no me gusta. Me gusta el natural, el normal. Sí, a mí también. De hecho, cuando hablo de sushi, hablo de ese, porque el otro yo no lo considero sushi. O sea, bueno, yo sé que ya les comenté yo también. Conozco a mucha gente que no comen el crudo, pero les gusta el empanizado, así como lo venden acá. Y a mí ese no me gusta. Es más pesado también, pero bueno, para hablar de cocina, luego justamente estoy abriendo un canal de YouTube, no mentira. Vamos a ver, entonces, les decía, ¿no? Que después del verbo pouvoir, o después del verbo pouvoir conjugado, encontramos usualmente un verbo al infinitivo después. Por ejemplo, aquí, pouvoir plus infinitif. Tenemos, ¿no? Que las estructuras a tener en cuenta con este verbo son bastante simples en realidad, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Ahora, aquí en la primera frase, Paul peut soulever 100 kilos. Pablo puede levantar 100 kilos. Soulever. El verbo soulever se encuentra aquí en forma infinitiva. Entonces es lo que les decía, ¿no? El verbo pouvoir conjugado más un verbo al infinitivo después expresa justamente una capacidad física o intelectual. ¿Ok? Podemos decir, Marie peut traduire des livres en 3 langues. Marie peut traduire des livres en 3 langues. María puede traducir libros en 3 idiomas, ¿no? Estamos aquí teniendo una expresión de capacidad física o intelectual. Es básicamente lo mismo que sucede en español, ¿no? Cuando yo dije yo puedo comer mucho sushi, es una capacidad física, aunque muchas veces también es intelectual. Pero es justamente esto lo que les estoy diciendo, ¿no? Es pues la misma función que tiene, la misma estructura en nuestro idioma español. Ahora, la misma parte, pouvoir plus infinitif, exprime aussi la permisión. Expresa el permiso para hacer algo. Por ejemplo, vous pouvez rester dans cette salle. Vous pouvez rester dans cette salle. Usted puede quedarse en esta sala, en este salón. Aquí, ¿podrías ayudarme con la lectura, Indira? La siguiente, por favor. D'accord.
On ne peut pas fumer dans les lieux publics. Fumer. Fumer, fumer dans le lieu public. Oui, merci. On ne peut D'accord. pas fumer dans les lieux publics. No podemos fumar, no se puede fumar en los lugares públicos, ¿no? Aquí vemos, además de la negación, de la estructura de la negación, vemos cómo también se expresa, en este caso, no el permiso, sino la prohibición, ¿no? Tu ne peux pas, on ne peut pas fumer dans les lieux publics. ¿D'accord? D'accord. Aquí tenemos una estructura a tener en cuenta. Ahora, siguiente verbo que vamos a ver. El verbo devoir, deber. Vamos a ver la conjugación. ¿Podrías leerla, Carlos? Je dois, tu dois, Je dois. toi. Je dois, tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, il, elle, doit. Il, elle doivent. Oui. Il, Ça elle, va? doit. Ça va. Merci. Je dois, tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, il, elle doivent. Terminamos aquí con la V al final. Ahora, este es otro verbo que se comporta parecido al verbo pouvoir, porque aquí tenemos que cuando el verbo, la conjugación del verbo devoir está seguida de también otro verbo al infinitivo, lo que expresa es una obligación o una necesidad. Por ejemplo, ¿cómo leemos la primera frase, Javier? Je dois payer mes impôts. Je dois payer mes impôts. Mes impôts, excusez-moi. Je dois payer mes impôts. ¿No? Es una obligación, tengo que pagar mis impuestos, ¿no? Si no, el gobierno viene y me embarga la casa y todo eso, ¿no? Je dois payer mes impôts, ¿no? Tengo que pagar mis impuestos, debo pagar mis impuestos, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo, por favor, Ricardo. Je dois acheter du pain. Merci. Je dois acheter du pain. Yo tengo que comprar pan, ¿no? Es una necesidad. No sé qué tanto, pero bueno, para un francés seguramente es una necesidad comprar pan. Bueno, je dois acheter du pain, ¿no? Tengo que comprar pan. ¿No? Entonces aquí expresa, ¿no? Devoir plus infinitif exprime l'obligation ou le besoin. ¿D'accord? ¿Pensó es necesidad? Sí, necesidad. Okay. Ahora, la misma estructura, devoir plus infinitif, exprime aussi la probabilité, la probabilidad de algo. Por ejemplo, ¿cómo leemos la frase aquí, América? Il est 9 América. heures à Paris, il doit être 5 heures à Rio. Oui, merci beaucoup. Il est 9 heures à Paris. Attention ici, 9 heures. 9 heures. Cuando se fait, ok, América, no pasa nada, gracias. Cuando se fait y seguido de la palabra heure, esta F la leemos como una V, ¿no? Il est 9 heures à Paris, il doit être 5 heures à Rio, ¿no? Expresa una probabilidad, no dice son las 9 en París, deberían ser las 5 en Río de Janeiro, Río de Janeiro. ¿Ok? El segundo ejemplo, Carla, ¿puedes utilizar tu micro? Oui. Vas-y. Il y a des embouteillages. Il doit y avoir un accident. Oui, merci. Il y a des embouteillages. Il y a des embouteillages. Il doit y avoir
un accident. ¿Ok? Dice, hay unos embotellamientos, ¿no? De vehículos, afluencia de vehículos. Il doit y avoir un accident, ¿no? Expresa la probabilidad de que probablemente hay un accidente, ¿no? Il doit y avoir un accident, ¿no? Que es lo que causa el embotellamiento, el atasco de autos. ¿Ça va? D'accord. Ahora, veamos el siguiente verbo. El verbo vouloir. Vouloir. Querer. Aquí me va a ayudar con la conjugación José Reyes. Oui. Vas-y. Je veux, tu veux, il, elle, vous, nous voulons, vous voulez, il, elle, vous Veulent. voulez. Oui. Je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, il o elle veulent. ¿Ok? Ahora, con este verbo también tenemos algunas especificaciones. No me acuerdo si está por aquí, sí, acá. Vouloir se puede utilizar solo o lo podemos utilizar también con el verbo al infinitivo después para expresar el deseo o la voluntad de hacer algo. Por ejemplo, je veux des enfants. Yo quiero hijos. Je veux réussir. No, quiero lograrlo. No quiero poder hacerlo, quiero lograrlo. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir también, por ejemplo, je veux manger, je ne sais pas. No entiendo por qué siempre hago ejemplos con comer, que creo que hasta ahora me da mucha hambre, no sé por qué. A ver, por ejemplo, je veux étudier le coréen. Le coréen. El coreano, ¿no? El idioma coreano. ¿Alguno de ustedes sabe coreano? No. No. Ya quería que me enseñaran. No. Bueno. Ok, de hecho me atrae mucho el idioma, pero bueno, poco a poco lo voy a ir aprendiendo. Entonces yo podría crear una frase así, con el verbo vouloir más el verbo infinitivo, ¿no? Je veux étudier le coréen. ¿Ok? Puedo decir, je veux réussir mon examen de français. ¿No? Quiero pasar el examen de francés. Je veux réussir mon examen de français. ¿D'accord? Profe, y para negar sería la misma forma, pero el je ne veux pas. Exacto. Ok. Oui. Ahora, aquí no los quiero confundir porque esto lo vemos realmente en B1, le conditionnel. Pero en general, para solicitar algo, utilizamos el condicional, ¿no? Esto solo se los digo para que lo tengan en cuenta, pero como estructura la vamos a aprender en B1 todavía. Donc, en général, pour demander, on utilise le conditionnel. Pour proposer, on utilise l'indicatif. Par exemple, je voudrais parler à Monsieur Dupont. Yo quisiera hablar con el señor Dupont. Je voudrais. ¿Ok? Es la forma de politesse, ¿no? Para solicitar algo, ¿no? Es bastante de mal gusto en francés decir je veux. Por ejemplo, si vamos a un restaurante, ¿no? Acá en español es normal, ¿no? Es normal decir, por ejemplo, vamos a un restaurante, tenemos el menú digital ahora, ¿no? Menos mal. Decimos, yo quiero esto, ¿no? Yo quiero, no sé, lo que veamos en el menú. Es normal y no suena mal decir yo quiero o yo pido esto. En cambio, en francés, decir je veux en un contexto de ese tipo te hace ver a ti como un poco arrogante, ¿no? Como que, yo, el rey de Inglaterra, quiero esto, o sea, tráemelo, ¿no? Así, je veux. Es un poco extraño. Se utiliza la forma con el condicional, ¿no? Je voudrais, yo quisiera,
me gustaría, ¿no? Je voudrais. No, je voudrais un café. Quisiera un café. ¿Ok? Eso es algo que lo introducen aquí porque es justamente algo cultural que tienen que tener en cuenta, ¿no? Para solicitar algo, decimos, se utiliza el condicional, no la formación condicional. La conjugación condicional, más que todo. No vamos a utilizar el Profe, verbo al presente, ¿sí? por ejemplo, si quiero hablar por teléfono, ¿tengo que usar el voudrais? ¿O aplica ahí? ¿En qué caso? Por ejemplo, me gustaría hablar con... Por ejemplo, que yo marque una empresa o algo así y diga, me gustaría hablar con tal persona. Ajá, sí, exacto. Más aún en un contexto así. No, deberías utilizar el voudrais. No, je voudrais parler a, no lo sé, a Monsieur Gustavo, por ejemplo, ¿no? Después de Monsieur, Ok. usualmente hay que poner el apellido de la persona. Pero si ya no lo conocemos, pues también se admite el nombre. ¿De acuerdo? D'accord, merci. Muy bien. Ahora, otra cosa importante a tener en cuenta es la expresión je veux bien. Je veux bien. ¿Qué quiere decir algo como complacer o claro que sí? ¿No? Como el TikTok, claro que yes. Je veux bien. Entonces, es algo, por ejemplo, que se escucha bastante, ¿no? En estas solicitudes, en estas preguntas, ¿no? ¿Voulez-vous un café? ¿No? ¿Desea usted un café? Je veux bien, merci. Sí, sí, claro que sí, muchas gracias. ¿No? Lo apreciaría bastante, ¿no? Muchas gracias. Je veux bien. Es una expresión, ¿no? No hay traducción así. No, no podemos traducir elemento por elemento, ¿no? Porque si queremos traducirlo así, sería yo quiero bien. Pero, o sea, no tiene sentido en español, ¿no? Je veux bien es algo que podríamos, digamos, si intentamos traducir como expresión literal o expresión completa, sería algo como, sí, estoy de acuerdo, me gustaría, claro que sí. Ujú. ¿De acuerdo? D'accord. O también estoy dispuesto a también. Por ejemplo, en la frase, je veux bien t'aider, je veux bien t'aider, quiere decir estoy dispuesto a ayudarte. ¿Ok? Entonces tiene ahí varias excepciones. ¿Ça va? Ça va. Último punto importante, muy, muy importante, es que con los verbos que expresan deseo, ¿no? Este tipo de expresiones se construyen sin preposición. Y eso es una gran diferencia con el español, ¿no? Bueno, ni tanto porque tenemos también varias expresiones parecidas. Pero veamos, por ejemplo, je désire, ¿no? Yo deseo, es tal cual, literal. Je désire partir en vacances. Quiere decir, no, yo deseo ir de vacaciones. Je désire partir en vacances. ¿Ok? No vamos a utilizar preposición. No decimos je désire de partir en vacances. Porque, a ver, aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? La expresión tengo ganas de. ¿Recuerdan cómo era en francés? ¿Cuál expresión, perdón? Tener ganas de, No me acuerdo. ¿no? Se dice avoir envie de. Así que si quiero decir no tengo ganas de comer, como yo, yo digo j'ai envie de manger, por ejemplo. J'ai envie de manger. Tengo ganas de comer. Utilizamos la preposición, pero este j'ai envie básicamente es expresar también un deseo, ¿no? Tener ganas de algo. Ahora, Bien. en este caso, con los verbos que ya de por sí son de deseo o que expresan un deseo, no vamos a utilizar preposición. Decimos je désire partir en vacances, je veux partir en vacances, je souhaite partir en vacances, j'espère partir en vacances. No hay preposición de por medio. ¿De acuerdo? D'accord. D'accord. Ok, ahora, último verbo por hoy y mañana le dedicamos a los ejercicios. Ok, así que vamos a ver bien la última parte. Este es el verbo falloir. Y este verbo, aunque no lo crean, para su tranquilidad,
y mental sobre todo, tiene una sola conjugación, Wow. con il, nada más. Solo se encuentra en esta conjugación il, con diversos tiempos verbales, eso sí, pero solo con esta persona, il. Ahora, este il, que hace la conjugación en este caso, il faut, es un il impersonal. ¿Qué quiere decir? Que este il no hace referencia a alguien o a algo de género masculino. O sea, no está ahí como pronombre que dice, por ejemplo, il mange, ¿no? Él come, il mange, il boit, él bebe, il parle, ¿no? Ese il ahí sí hace referencia a una persona de género masculino, ¿no? Il. En este caso no. Con este verbo no, porque esta es una construcción impersonal. No hace referencia a ninguna persona. Simplemente es una expresión que indica hay que, hace falta, es necesario o es preciso. Tiene estos significados. ¿Ok? Entonces, si yo quiero decir hay que ir al supermercado, yo digo il faut aller au supermarché. Si quiero decir hay que tomar agua para vivir o es necesario tomar agua para vivir, vamos a decir il faut boire de l'eau pour vivre. Si quiero decir hay que estudiar para aprender o es necesario estudiar para aprender, il faut étudier pour apprendre. ¿D'accord? Es una construcción impersonal. Repito, este il de aquí no hace referencia a nadie, a ninguna persona. Es solo una expresión. ¿D'accord? Y, profe, ¿y cuando es negativo? Cuando es negativo será... ¿Cómo será? A ver, díganmelo ustedes. Il ne faut pas. Il ne Très faut pas. bien. Il ne faut pas. Très bien, ¿no? Porque sería en todo caso faut, el verbo de por sí, ¿no? Entonces es este verbo el que va a estar encerrado, ¿no? Con la partícula ne y la partícula pa de la negación. ¿Ok? D'accord. D'accord. Bien, ahora les hago solo la última explicación de esta parte. Cuando tenemos este verbo falloir seguido de un infinitivo, lo que hace es expresar una necesidad general. ¿Ok? Y como les decía antes, se utiliza únicamente en la forma impersonal. Il faut manger pour vivre, ¿no? Quiere decir, se tiene que comer para vivir, ¿no? On doit, todos tenemos que comer para poder vivir. Il ne faut pas, on ne doit pas et on ne peut pas peuvent être interchangeables, intercambiables. Se pueden intercambiar las formas con la negación. Il ne faut pas, on ne doit pas, on ne peut pas. Son intercambiables en las estructuras. ¿Ok? Ahora, esto es algo bastante simple que se encuentra constantemente en ejercicios, en lecturas. Il faut, il faut, il faut. ¿No? Il faut manger, il faut étudier, etc. ¿Ok? Pero lo que hay que tener en cuenta es que existe solo la conjugación con la tercera persona singular, pero impersonal. Il faut. Y ya está. ¿Sabe? Ça va. Perfecto. Bien, ¿quieren hacer screenshots antes de terminar la clase? Para que puedan revisarlo y mañana aplicarlo en los ejercicios.